Hola, ¿qué tal están? En este video vamos a revisar algunos de los resultados de la fase 2 del SENA para esta convocatoria que se hizo ahorita entre mayo y junio, con el fin de darles a ustedes como una idea de cómo se interpretan y pues también para las personas que de pronto no pasaron, pues para que sepan que tienen más oportunidades, ¿cierto? Aproximadamente en agosto o septiembre vuelven a abrir otra convocatoria presencial, que también hay convocatoria virtual. En las que pueden participar y que pueden hacer uso de nuestros servicios de presentación de pruebas fase 1, dado caso que quieran mejorar el puntaje que de pronto obtuvieron. Entonces, muy bien, una vez estamos en la página SENA Sofía Plus, nos vamos a dirigir donde dice ingresar y aquí pues vamos a ingresar con nuestro usuario y clave que cada uno tiene. Recuerden cambiar, si tienen tarjeta de identidad, pues poner tarjeta de identidad, o si es cédula, pues dejarlo así como está. Listo, una vez hemos ingresado, entonces nos vamos a ir aquí en el panel donde aparece las opciones, donde dice selección, actividad del aspirante, y nos vamos a ir donde dice consultar resultados de la prueba. Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, que esta persona se presentó a gestión documental en la Regional Bolívar, en el Centro de Comercio y Servicios, que es en el municipio o ciudad de Cartagena. Habían 30 cupos, se inscribieron en total 204 personas y lo más importante, digámoslo aquí, es el estado. El estado, pues digamos que el mejor es seleccionado. El que le sigue en ser mejor sería no seleccionado, y el último que les puede aparecer, que es el peor de todos, es no admitido. Entonces, seleccionado es que usted quedó dentro de estos 30 cupos, es decir, usted estuvo entre los 30 mejores puntajes que se sacaron entre la fase 1 y fase 2. Y aquí dice que debe esperar las matrículas, porque las matrículas pues empiezan a partir del 21. Ya ellos le mandarían a su correo la información, ¿cierto? De fecha y hora y cómo le recibirían los documentos. Entonces aquí, si queremos ver los puntajes, le damos donde dice detalles. Aquí aparece como una lupa, un cuadrito, y ahí se nos despliegan los puntajes que obtuvo esta persona. Aquí, por ejemplo, me aparece que en la fase 1 se sacó un alto puntaje, ¿cierto? Que es 6907. Recuerden que puntajes altos para la fase 1 son a partir de 57, 58, ¿sí? Entonces este es un muy buen puntaje, es decir, esta persona, si no hubieran hecho fase 2, hubiera pasado directamente con este puntaje. Sin embargo, esta persona le fue súper bien en la fase 2, porque recuerden que cuando ustedes toman nuestro servicio, nosotros no le hacemos la fase 2 porque no es posible, pero lo que sí hacemos es darle consejos, ¿cierto? Darle información acerca del tipo de preguntas o la forma en la que les pueden preguntar. Entonces, esta persona se preparó muy bien gracias a toda esa información y a sus propias capacidades, obviamente, y obtuvo 100 en la fase 2. Y aquí vemos los porcentajes. Miren, cuando hacen fase 2, el problema es que el taller de fase 2 vale mucho, vale el 80% de la calificación final, mientras que la fase 1 apenas vale el 20%. Entonces a usted sí o sí le tiene que ir muy bien. Si hacen fase 2, tienen que irle muy bien en la fase 2, porque puede que esta persona tenga este muy buen puntaje, pero si por ejemplo aquí en la fase 2 hubiera sacado 50, probablemente no hubiera pasado, ¿sí? Hubiera quedado no seleccionado o hubiera quedado hasta no admitido. Entonces eso es, digamos, que uno de los riesgos cuando hacen fase 2, y es que hay que prepararse bien. Entonces aquí tenemos la calificación total, que es simplemente pues como sumar estos dos puntajes totales de cada una de las fases de acuerdo al peso que tenía, y esta persona, entonces tenemos un muy buen referente. Veamos otro puntaje. Aquí tenemos entonces este otro resultado. Nos vamos aquí nuevamente a consultar resultado y observamos que esta persona se presentó a análisis y desarrollo de software también en Cartagena y su estado es no admitido, ¿sí? Se presentaron 411 personas y habían 30 cupos. Veamos las razones de este resultado. Aquí tenemos que en la prueba fase 1 fue muy bien, sacó 61.4, que apenas vale el 20% porque le van a hacer fase 2 o le hicieron fase 2. En la fase 2 esta persona sacó 0, es decir, probablemente no fue o llegó tarde y no le dejaron entrar. Por lo tanto, como esto no suma nada, es decir, al usted no hacer la fase 2 queda por fuera del proceso.
Entonces, pues ni modo. Esta persona, a pesar de que en la fase 1 se sacó un buen puntaje, ¿cierto? Gracias al servicio que nosotros le prestamos, lamentablemente no pudo ingresar ya que no presentó su prueba de fase 2. Veamos un tercero y último para que aprendamos a interpretar mejor los resultados. Aquí tenemos este otro resultado. Esta persona se presentó a cocina en Pereira. Habían 161 inscritos para 30 cupos y su estado también es seleccionado. Aquí nos da entonces, vamos a mirar los puntajes. Esta persona obtuvo en la fase 1 67, ¿cierto? Muy buen puntaje. Y en la fase 2 obtuvo 75, también estuvo bien. Y por lo tanto, pues logró quedar entre los mejores 30 puntajes de estas 161 personas que se presentaron. Ya entonces ustedes lo que deben hacer es estar pendientes del correo y aquí de hecho cuando lo citen a matricular en este cuadrito ya no les va a aparecer como tal el puntaje sino como la citación. ¿Listo? Entonces deben estar pendientes para que se matriculen. Si quieren veamos un último puntaje. Aquí entonces vamos a revisar. Tenemos que esta persona se presentó para regencia de farmacia. Esto fue en Bogotá. Había 218 inscritos, 32 cupos y su estado es no seleccionado. ¿Qué significa? Que no quedó dentro de los mejores 32 puntajes, pero está muy cerquita, es decir, pudo ser el 33, el 34, 35, sí, unos puestos muy cerquita de la cantidad de cupos y que en dado caso de que algunas personas no se matriculen o no cumplan con los requisitos o no envíen los documentos en la fecha que les dan, pues entonces empezarían a llamar a los no seleccionados, es decir, este estado pues nos indica que todavía tenemos posibilidad de que nos matriculen, ¿cierto? Entonces hay que estar muy pendiente del correo, revisándolo todos los días por si nos llega entonces esa citación. Si vemos los puntajes, tenemos que esta persona en la fase 1 sacó 60-23, sigue siendo un buen puntaje. En la fase 2 sacó 64. Sin embargo, ¿qué pasó en esta carrera? O al menos con las otras personas que hablamos, para esta regencia, la prueba fue relativamente muy fácil, la de fase 2, y por lo tanto, pues la mayoría sacó puntajes muy altos, es decir, la mayoría de puntajes de esta prueba fase 2 está entre 80 y 100. Como esta prueba vale el 80% de la calificación final, pues es normal que este haya quedado como no seleccionado, pues porque obviamente así los otros tengan digamos que 55, 52 aquí en la prueba fase 1, pues como esta vale más, si yo me saco un 80, pues me pesa mucho más que estos 60 de la fase 1, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia. De todas maneras, esta persona, por ejemplo, todavía tendría la posibilidad de que le llamen a matricular. Espero entonces que la información haya sido clara y que con esto tengamos mejor, digamos que referencia de los puntajes. Recuerden que no admitido significa que ya no tiene posibilidad de pasar y que debe volver a inscribirse en una próxima convocatoria. Hasta la próxima.